Este año hemos tenido una caída también de los ingresos promedio del 1%, eso digamos a nivel promedio nacional. Y lo que ha ocurrido también, y eso es importante mencionarlo, es de que los hogares más pobres, el del 30% más pobre, ha tenido una mayor caída que en el resto de la población. Ha habido un ligero incremento en el ingreso muy pequeño, ¿no? De 0,7, pero en el ingreso rural, desde la pandemia sí creció, ha crecido el 5,2%. Es el único ámbito en donde crecieron los ingresos. El año pasado también creció 0,3%, digamos, apenas, digamos, uno podría decir estadísticamente se estancó. El que un hogar no tenga acceso a agua segura, en que un hogar no tenga la capacidad de poder comprar los alimentos que requiere, o que también tenga que ajustarse el cinturón de suerte que deterioras la calidad de su nutricional de lo que come, ¿no? Lo que hemos visto es una caída fuerte también en el consumo de carnes, de proteínas animales, y un incremento de la anemia infantil, un incremento de la desnutrición crónica. Entonces, niños que viven en hogares cuyos padres no pueden darle las proteínas y que al mismo tiempo no tienen acceso a agua segura, que están expuestos a enfermedades diarreicas, los niños no van a poder absorber incluso los pocos alimentos que reciben y no van a tener problemas de secuelas de este problema de la anemia y la desnutrición crónica. Es decir, esas distintas privaciones interactúan entre sí. Y luego viene el tema del rendimiento escolar. Un niño que no ha sido bien alimentado, pues va a tener un menor rendimiento escolar. Y jóvenes que han sido mal alimentados en su niñez van a tener, a su vez, como decía, menor desempeño escolar y también una inserción laboral más desfavorable. Y todo eso se va encadenando hasta que resulta en una suerte de trampa de pobreza, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a la gente. ¿Qué es lo que nos dice? Que la inflación sea cero el año que viene o este año, no cambia en nada la situación de aquellos que ya no pueden comprar la canasta, ¿no? Los precios ya subieron. A menos que bajen, cosa que podemos realmente dudar, si los precios se mantienen en el nivel que están ahora, esa canasta ya está fuera del alcance de la población. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a seguir acumulándose los déficits calóricos, que hemos visto cómo han aumentado de manera muy fuerte, que son extremadamente elevados y muy preocupantes, y cuando una persona acumula periodos de privaciones alimentarias, la cosa se agrava. Es decir, aún con una inflación cero, la cosa se va a agravar, porque aquellos que no acceden van a seguir, como decía, en una situación de subalimentación. Y lo otro que también hay que considerar es de que aun cuando el promedio de inflación sea 3%, digamos, en promedio 3,5%, como ha sido el caso de este año, en promedio en 2023, hay que tomar en cuenta que la inflación es distinta en distintas regiones, para empezar, y lo otro es de que la inflación que vive cada hogar no necesariamente se refleja en un promedio nacional o incluso un promedio regional. ¿Por qué? Porque la composición de las canastas no es la misma para los hogares pobres que para los hogares que están en el promedio o que están por encima de la línea de pobreza, por un lado, y por otro lado, también lo hemos visto y el jefe del INEGI lo presentó, los precios a los cuales hacen frente los hogares más pobres son paradójicamente más caros que los que hacen frente a los hogares no pobres. Es decir, para un pobre el mismo tomate le cuesta más caro que para un hogar que está en una situación de ingresos mejor. Entonces, por esos dos lados, ¿no? Los alimentos pesan más en su canasta y por otro lado, esos mismos alimentos les cuestan más caro y por consiguiente la inflación a la que ellos hacen frente tiene un mayor impacto sobre su situación de condiciones de vida, ¿no? Yo he hecho un cálculo para ver cuánto contribuye la inflación a los índices de pobreza a nivel nacional y urbano y rural. Y lo que yo he estimado es que a nivel promedio nacional, la inflación ha significado un incremento de 2,7 puntos porcentuales más a la pobreza a nivel nacional. Y, cosa interesante, para los hogares urbanos fue de 2 puntos, mientras que para los rurales fue de 5 puntos, ¿no? Es decir, un incremento muy significativo de este efecto negativo que tiene la inflación para los hogares rurales. Y si a esto le sumamos la caída de los programas sociales, de las transferencias, tanto monetarias como no monetarias, creo que ahí ya tenemos un par de elementos que nos explican por qué la pobreza extrema rural aumenta, mientras que la pobreza total no extrema puede disminuir, ¿no?